Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Facundo Inseña lo saluda aquí en Radio Ciudad. Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué es lo que tienen programado para el día de hoy en materia de estos reclamos que hace tanto tiempo vienen llevando adelante? Bueno, hoy tenemos programada esta jornada de visibilización, donde vamos a expresar una vez más el descontento respecto a la situación presupuestaria y salarial. Se va a realizar aquí en San Luis, en Villa Mercedes y en Nago, a la vez, a las 18:30. Nos vamos a concentrar, en nuestro caso, acá en la ciudad de San Luis, en el rectorado. Y bueno, vamos a expresar una vez más este reclamo en un contexto muy difícil, ¿no? Donde venimos con mucho atraso en relación al envío de las partidas de presupuesto que han quedado desactualizadas, y en particular respecto a los salarios, donde ya tenemos un atraso en las actualizaciones que se han otorgado, que han sido dadas todas en forma unilateral, sin acuerdo de las entidades gremiales, y que suman prácticamente ya un 60% de retraso respecto a los valores que han crecido los precios, reflejados en el IPC calculado por el INDEC. Y en el día de mañana tenemos programado un paro nacional, y todo esto ha sido organizado y convocado por la totalidad de las representaciones gremiales del sector docente, del sector no docente, y bueno, con el acompañamiento del sector estudiantil, con quienes hemos conformado un frente sindical universitario a nivel nacional, y que acá en las 3 universidades que hay en la provincia se articula también de la misma manera. Así que bueno, este sería las iniciativas planteadas para hoy, y son continuidad de todo este plan de acción que venimos desarrollando desde hace tiempo, y en el que esperamos obtener respuesta en un contexto complejo y con una realidad muy difícil que estamos viviendo por todo esto, ¿no? Claro, la situación actual del reclamo de ustedes, lo último, o por lo menos en la última parte de la negociación salarial, fue el ofrecimiento del 9% de aumento por parte del gobierno nacional, pero ayer en lo otro, digamos, la otra parte del reclamo que también es importante, que ustedes están llevando adelante, que es el financiamiento de la educación superior, o el desfinanciamiento en realidad que está llevando adelante el gobierno nacional. Ayer el vocero dijo: el próximo lunes con el Consejo Interuniversitario Nacional se va a firmar el acuerdo para aumentar las partidas de funcionamiento de las universidades en un 270%. En ese marco, ¿qué es lo real y cómo está hoy por hoy, o cómo están los reclamos que ustedes llevan adelante hoy por hoy? Bueno, lo real es que hay que esperar hasta que se firme y que esté la plata, ¿no? Porque el 23 de abril se convocó a esa marcha multitudinaria, en la que se expresó también este reclamo. Hubo más de 1,5 millones de personas movilizadas en toda la Argentina, convocadas por el Frente Sindical Universitario también, y con la participación del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de prácticamente la totalidad de las universidades del país. Y ese día se concretó el aumento del 70%, que había sido anunciado varias veces por el gobierno, y en particular había sido anunciado antes de cada medida de fuerza que fue convocada por nuestras entidades. Desde enero, que habían estado avisando que iba a haber un 70% de aumento, recién el 23 de abril se concretó, y se anunció unos días antes, con la idea también de digamos, contrarrestar la marcha, y de hacer que la marcha, digamos, no tuviera la convocatoria esperada. Si esto se da, creo que bueno, es un avance en relación a la cuestión salarial, demuestra que teníamos razón, porque el gobierno viene negando esto, y viene aplicando un ajuste brutal en todas las estructuras del Estado, para cumplir con su objetivo de que le cierran las cuentas en el Excel. Y bueno, no va a ser la primera vez que anuncien algo que no se cumple. Ya el viernes pasado nos sorprendió como una comunicación que se había dado en redes sociales, con una respuesta de la ministra Petovelo, que después creo que fue bajada de las redes y fue modificada. O sea, no sé, hay que esperar a que esto ocurra, porque la verdad que ha habido un montón de anuncios que nunca se cumplieron,
y es difícil saber qué parte es realidad y qué parte de show mediático o anuncios para digamos distender el conflicto o evitar que la marcha sea tan masiva como vienen siendo. Digamos, tengamos en cuenta que el gobierno primero no aceptaba este reclamo. Tenemos para entender la situación, un presupuesto universitario que fue reducido en términos reales y nominales en relación a lo que se había girado en noviembre, a partir de que este gobierno asumió, porque las partidas que se fueron ejecutando durante el año pasado fueron teniendo incrementos durante el año, acompañando los incrementos de los costos para el funcionamiento de la universidad. Aproximadamente eso va, siempre en general va compasando aumentos que se van dando para los salarios. El presupuesto en realidad tiene dos partes, salarios y funcionamiento. Respecto a esa parte del funcionamiento, no tiene otra actualización que la que el gobierno va otorgando en forma periódica y que hasta el año pasado se hacía en diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional. Cuando asume este gobierno, directamente retrotrae los valores a enero del 2023 y mantiene congeladas esas cifras. Tengamos en cuenta que hubo una inflación enorme en ese periodo, y bueno, imaginémonos con más de 300% de incremento de los precios. Si envían la misma partida es como tener prácticamente un recorte de 2/3 o 3/4 del poder de compra que tienen ese presupuesto. Las tarifas se incrementaron en forma enorme, y bueno, está la situación que hoy se está viviendo, y a partir de eso, después de varios reclamos, el gobierno solamente otorgó un 70% de aumento, que fue el que se ejecutó el 23 de abril. Claro. Hay que ver si esto se cumple, y bueno, si se cumple tiene que ver con estos reclamos que hemos hecho. Es lamentable también que tengamos que poner 1,5 millones de personas en la calle para que el gobierno comience a gestionar algo que debería ser natural, porque la universidad no puede funcionar con la misma plata que tenía en enero del año pasado, cuando las tarifas se dispararon, los precios, todas las cosas se incrementaron de manera descontrolada a partir de las medidas que el propio gobierno ejecutó, como la devaluación y la liberación de los precios y tarifas. Entonces, bueno, esta situación la verdad que es muy preocupante. Estuvimos al borde de discontinuar el funcionamiento universitario por este ajuste tan grande que se instrumentó. Y si recién el lunes que viene se firma esto, estaríamos normalizando la situación prácticamente a fines de mayo, para el funcionamiento de la totalidad de la universidad pública. Tenemos 57 instituciones universitarias. Cuando el gobierno instrumenta este incremento para la Universidad de Buenos Aires, recién ahí está resolviendo el problema de solo una universidad de este conjunto de entidades que hay en todo el país, y también lo hace con el objetivo de dividir, de romper esa unidad que se venía dando a nivel nacional entre el conjunto de las instituciones universitarias y los gremios. Y sin embargo, bueno, las tres federaciones que tienen representación en la UBA, porque las tres tenemos gremios en la UBA y la Federación Docente también, junto a los centros de estudiantes, y esto incluye también a la Universidad de Buenos Aires, están convocando estas medidas para el día de hoy y mañana, porque la lucha no termina acá y tenemos todo un sistema universitario que estuvo al borde de cerrar y que todavía está en una situación muy compleja. Tengamos en cuenta que el dinero de funcionamiento se utiliza no solo para el pago de las tarifas de los servicios, sino también para todo lo que hace al funcionamiento operativo de la universidad, para la limpieza, para realizar los viajes de estudio y a congresos. Tenemos carreras donde no pueden hacer trabajos que no sean de campo, como geología, agronomía, todo ese tipo de carreras, turismo. También ha comprometido enormemente todo lo que tiene que ver con el bienestar estudiantil y poder garantizar la continuidad de estudios para todo ese sector del estudiantado que está complicado en relación a la situación social, que se ha agravado a partir de que este gobierno tomó medidas de ajuste, y hoy tenemos un comedor universitario que no abre en el turno de noche porque el dinero no alcanza y las becas que hay no alcanzan, y está resentido todo lo que tiene que ver con esta área. Bueno, esta es la situación que hoy se vive a nivel presupuestario respecto al funcionamiento, y el funcionamiento es el 8% del problema, porque el otro 92% es salario, y ahí tenemos un atraso enorme y poca respuesta de parte del gobierno, que en el día lunes
hizo una nueva paritaria en la que otra vez vino con ofertas muy atrasadas respecto a lo que son las expectativas en relación al aumento del costo de vida tan grande que se dio y el atraso que tenemos en nuestros saberes. Claro, o sea, para el tema funcionamiento, hasta que no aparezca la plata, no es creíble, claro, este gobierno, y por el tema salarial todavía no hay arreglo, así sería la cuestión. Sí, en la reunión paritaria del día lunes, el gobierno tuvo muchas idas y vueltas. Ahí no estamos teniendo algún problema para escucharlo, Diego. ¿Ahí se escucha? Ahí está bien. Sí, en la reunión del lunes, el lunes una paritaria, se convocó a toda la representación gremial docente y no docente, y en esta reunión hubo un montón de idas y vueltas, digamos, marcha y contramarcha respecto a las propias cosas que planteaba el gobierno. La representación gremial se mantuvo unificada y ante la última oferta, que fue 9% de actualización salarial para mayo, se manifestó el rechazo unánime y se va a seguir la semana que viene, el día martes, con esta negociación que hasta ahora ha sido la primera vez en la historia donde en todos los ofrecimientos que el gobierno hace, siempre atrasadísimo respecto a la inflación, la totalidad de los gremios de nuestro sector y del sector docente también han planteado el rechazo y el gobierno lo otorgó igual, como si diera aumentos por decreto. La verdad que es muy preocupante esta situación. Tenemos saberes que han sido incrementados respecto a la inflación con 58,88% de puntos por detrás. O sea, el incremento de precios superó casi un 60% a nuestros saberes. Esto implica un recorte del poder adquisitivo enorme. O sea, lo que estamos tratando de lograr es llegar al menos a la situación que tenemos en noviembre. No estamos hablando de mejorar algo que siempre ha tenido problemas, pero que bueno, el año pasado con mayores o menores atrasos hemos estado a algún punto arriba de la inflación, 5 puntos abajo, pero ahora estamos hablando de 58,88, digamos en abril, falta lo de mayo, claro, que hay que ver qué medida tiene la inflación, pero con 9% de actualización esto no cambia. Y después, cuando nosotros hemos hecho los análisis todos los meses, en un trabajo que hicimos junto a la secretaria general de ADU, Viviana Mercado, y al secretario gremial de Conado Histórica, Luis Tiscornia, detectamos que tenemos a la mayoría de la masa docente universitaria por debajo de la línea de pobreza. Sí. Nosotros tenemos 5 categorías de cargos que van del auxiliar, el jefe de trabajos prácticos, el profesor adjunto, el profesor asociado y el profesor titular. Salvo el titular, que es la categoría más alta y que solo es un cargo que tiene el 9% de las personas que pertenecen al sistema universitario con cargo docente. El resto de los cargos tiene la mayoría de los segmentos de antigüedad por debajo de la línea de pobreza. Cuando uno compara el salario neto, o sea, el que cobra de bolsillo, con respecto a los valores que han sido indicados como límite entre la línea de pobreza, o sea, la canasta, lo que representa la canasta básica total que el INDEC calcula para una familia tipo 2 de 4 personas, esa referencia nos da que si comparamos nuestros saberes tenemos a la mayoría de los cargos en esta situación donde no alcanzan a cubrir esta canasta básica, desde los auxiliares con 22 años, hasta con 22 años de antigüedad, los jefes de trabajos prácticos con 17 años de antigüedad, los profesores adjuntos con 12 años de antigüedad y los asociados con 7, durante todo este tiempo, desde enero que hicimos el cálculo hasta ahora, siguen sin alcanzar la línea de pobreza. Si uno compara la cantidad de cargos que pertenecen a estas categorías, no tenemos la discriminación por antigüedad, pero sí uno puede ver cuántos cargos pertenecen a esta categoría, son la mayoría del sistema. Entonces la situación es dramática, y esto es algo que en noviembre no ocurría, no teníamos ningún cargo con ningún segmento de antigüedad por debajo de esta situación. Claro. De hecho, una de las cuestiones que el gobierno terminó de demoler es la garantía salarial, un valor de haber mínimo que estaba establecido, por debajo del cual nadie iba a cobrar, y bueno, esta garantía quedó congelada desde que asumió Milei,
Y a partir de eso, claro, todos nuestros saberes se fueron deteriorando, y hay todo un sector de la docencia que venía cobrando este salario mínimo de referencia, que vio congelados sus saberes desde diciembre a esta parte, y además se fue quedando atrás, porque mientras el resto fuimos teniendo aumentos pequeños que han sido dados a cuentagotas, todos por decreto, digámoslo así, porque no hubo acuerdo de la parte sindical, porque eran insuficientes. Hay todo un sector importante que su haber lo mantuvo congelado. Nuestro objetivo siempre fue eliminar esta garantía, que los haberes crezcan por encima y que no haya necesidad de poner un valor mínimo de haber, que de alguna manera deformaba la escala salarial. Hoy esto va a desaparecer, pero no porque los salarios crecieron por encima de lo que creció la garantía. Va a desaparecer porque la garantía quedó congelada. Claro. Y además hubo otra medida que también es muy significativa, y fue la eliminación del incentivo. Teníamos 20 años de un incentivo docente que se pagaba a la docencia preuniversitaria, que fue eliminado, y en el mismo acto se estableció la instrumentación de los vouchers para apoyar la educación privada, para quienes tienen quienes estudian en el sistema privado. Entonces, bueno, es una clara transferencia de recursos de quienes menos tienen a quienes más tienen en todos los ámbitos, y acá también se ve eso. Y los saberes han quedado atrasadísimos. En esta medida nunca habíamos tenido un desfasaje similar. Yo recuerdo en la década del 90, fines del 90, en realidad fue en el año 2001, hubo un recorte de 13% de los salarios y fue un escándalo. Bueno, sí. Acá tuvimos un atraso que está muy por encima de ese valor, que está alcanzando los 60 puntos. Y bueno, esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Si se resuelve el tema de funcionamiento, es un avance. El gobierno nos está dando la razón, y es un avance parcial, porque es solo el 8% del problema. El 92% son los haberes, y hasta ahora la situación no ha cambiado. Obviamente el gobierno acepta que digamos, en las reuniones nos da la razón y están pidiéndonos por favor que bajemos el tono de la protesta, pero evidentemente no hay respuesta, y lo único que hacen es hacer medidas dilatorias y hacer anuncios que después no se terminan concretando, y bueno, esto es insostenible. Claro. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, seguiremos atentos obviamente a la movilización de hoy, la visibilización del reclamo, el paro de mañana y todo lo que siga a continuación. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Que tenga un buen día. Hasta luego. Diego Costa es el secretario adjunto de ADU San Luis.